Doctora Zambrano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora, llega el fenómeno del niño y con ellas también se despiertan muchísimas enfermedades virales para las que hay vacunación. Una de ellas, la influenza. El adelantar el tema y el cuadro, ¿se está adelantando o se está cumpliendo con el cuadro normal de vacunación para influenza? Esa es la pregunta con la que iniciamos, doctora. Se está cumpliendo, de hecho la OPS tiene ya prescrito para este mes empezar con la campaña de vacunación como todos los octubres. Generalmente empieza a mediados de octubre, este mes empezó un poquito más tarde, ya estamos casi afinados, pero sí, ya va a empezar en todas las casas del Ministerio de Salud Pública. Ante la llegada del fenómeno del niño, es importantísimo estar vacunados, es indispensable influenza y qué otro tipo de vacunas deben ser aplicadas previo a la llegada de este fenómeno y cumpliendo con un cuadro de vacunación que tiene el Ecuador que es bastante completo. La campaña de vacunación a final de año o en otoño del año implica todas las vacunas que pueden causar neumonía, principalmente COVID-19, después influenza, neumococo nunca debe ser olvidada y si tuviésemos también tendría que ser aplicada la vacuna del virus sincitial respiratorio. En este sentido tenemos dos, COVID-19 e influenza, por lo que inicialmente se pueden incluso colocar juntas. La vacuna preferida en este momento necesaria para la población es la vacuna bivalente, que es la más actualizada, ¿sí? Que es una plataforma de RNA mensajero, es la más actualizada de acuerdo a las variantes y se puede colocar el mismo día de la influenza, ¿sí? No tiene ninguna contraindicación. ¿Cuáles son las poblaciones que generalmente tienen que vacunarse ya? Son las poblaciones que se denominan vulnerables, es decir, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, pacientes que tengan alguna otra enfermedad, como por ejemplo diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, que estén tratándose con corticoides, etcétera, ¿no? Esta es la población más indicada. Niños mayores de 6 semanas incluso pueden vacunarse también. Doctora, la aplicación de la vacuna de la COVID es importante. Sin embargo, parece que pasó la fiebre de tener que vacunarse. Se ha cumplido con los cuadros de vacunación para médicos, para personas de la tercera edad, pero esta ventana de edades en las que están las personas entre los adultos mayores y los niños es como que lo olvidó o considera que ya no le va a dar la COVID. ¿Cuán importante y necesario es que se acuda a los refuerzos? Hay quienes dicen, tengo las dos vacunas, ya me dio, ya no tengo de qué preocuparme. Claro que sí, las vacunas generalmente se han priorizado para la población vulnerable, sobre todo en COVID-19 e influenza. Sin embargo, no quiere decir que el resto de la población más joven no deba vacunarse. De hecho, uno de los mensajes y los ejemplos que otros países nos dan es que la vacuna, por ejemplo, para COVID-19 está liberada. Ejemplos como en Brasil nos dicen exactamente lo mismo, la vacuna está liberada para toda la población y toda la población puede acudir. De ahí la necesidad de que, por ejemplo, la vacuna bivalente que ya tiene el ministerio o que otras plataformas de vacunas bivalentes puedan entrar al país para poder ser administradas en el ámbito privado y que justamente esta brecha de población pueda ser cubierta con esa vacuna también. Eso sería ideal para mantener cubierta a toda la población en el caso de COVID-19. En el caso de influenza, todas las edades pueden aplicar a la vacuna. Usted mencionó la vacuna bivalente, doctora. ¿Es indispensable acudir al refuerzo con ella quienes se pusieron su última vacuna para COVID a inicios de año o a mediados de este año? Así es, hay pacientes que incluso se han vacunado hace más de 2 años y que por ello los seguimos recibiendo con cuadros al hospital. O sea, no es que la COVID-19 ya desapareció. Pacientes, sobre todo adultos mayores entre 60 y 80 años, siguen ingresando por COVID-19. Y cuando nosotros preguntamos quiénes son esos pacientes, son pacientes que han recibido 3 dosis o que han recibido su última dosis hace más de un año atrás o hace más de 2 años y que no han acudido a vacunarse con la vacuna bivalente que está en los servicios de salud, en los centros de salud más cercanos del Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué es algo que tenemos que saber? Que existe, aparte de la bivalente, una nueva vacuna que se está colocando en Estados Unidos que se llama vacuna monovalente
2023-2024. Esta es una vacuna que es para la variante XBB, teniendo en cuenta que en nuestros países latinoamericanos la variante que más circula es la XBB 1.6, ¿sí? Es ideal, o sea, sería ideal recibir ya ni siquiera la bivalente, sino una vacuna un poco más actualizada, como están recibiendo los estadounidenses. Es decir, nos hace falta una generación más. Ante la ausencia de esa vacuna, todavía nosotros disponemos de la vacuna bivalente que sigue siendo efectiva en la población y sobre todo debe ser administrada ya, conjuntamente con la influenza, porque ¿qué es lo que va a pasar? No sé si recuerda el año pasado que vivimos esta famosa tripledemia, donde se juntó la influenza, el virus sincitial respiratorio y la COVID-19. Y tuvimos un brote pero muy importante de niñitos enfermos con virus sincitial respiratorio, influenza y COVID-19 o coinfecciones al final del año que congestionaron los hospitales, Es ¿sí? evitar saturación del sistema de salud, también acudir a la vacunación. Exactamente. Entonces, para evitar lo que pasó el año pasado, necesitamos nuevamente vacunarnos contra COVID-19 e influenza, porque la vacuna del sincicial respiratorio, aunque ya existe y muy probablemente la tengamos el próximo año para niños y para adultos mayores, no la tenemos aún aquí disponible en el Ecuador. Entonces podemos desquitar dos de tres de las enfermedades respiratorias que nos atacan al final del año. Entonces es necesario hacerlo pronto, antes de fiestas de fin de año, porque se esperan que en los picos, generalmente los picos son en diciembre y en enero, entonces, y pueden durar y prolongarse hasta febrero del año 2024. Doctora, cuando hablamos de la vacuna polivalente para la COVID-19, estamos hablando de qué cepas nos está cubriendo ahí. ¿De la bivalente? Ujú. Sí, de la bivalente. Ya, la bivalente fue diseñada originalmente para BA4 y BA5. Sí, por eso se llama Ya bivalente, llegaron porque al tiene Ecuador. Son las cepas que sí BA4 y estuvieron en BA5. el país, que están en el país, porque cabe recordar, porque a veces parece que ya están muy distantes, que no llegan al Ecuador, que ya pasaron. No, son Que, cepas que que, circulan en el país. que siguen circulando. Ahora, actualmente no circula BA4 y BA5, actualmente circula XBB. Para la que no hay vacuna, X, sin embargo, sirve la bivalente. sin embargo, sirve todavía la bivalente que nosotros tenemos. Por eso contrastaba con el ejemplo de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos tiene ya su monovalente contra XBB de la temporada y se está administrando en otoño, que es justamente esta época del año. Mientras nosotros no tengamos esa, tenemos que dar a toda la población bivalente. Es más, ya tendría que haberse abierto a la población en general la vacuna bivalente, porque ¿quiénes son los que traen los virus a la casa? ¿No es? Los niños, los adolescentes, ¿sí? Es exactamente. Entonces, es necesario, es menester que la bivalente también se administre en niños y en adolescentes. Doctora, de la mano de la vacunación también se han aflojado las medidas de precaución, porque hoy Ujú, vuelve a ser normal que una persona con gripe camine, esté en espacios cerrados. Se perdió el uso de la ujú. mascarilla. Es como que en un poquito tiempo nos olvidamos de que esas medidas debían servirnos para evitar la proliferación de estos virus que han vuelto a complicar la situación de salud. Como usted lo menciona, el año pasado una gran cantidad de niños acabó hospitalizada. Y sin embargo, los padres vuelven a mandar a sus hijos a las escuelas enfermos, se volvió a aflojar todo el tema de cuidados. Así es. Em, es necesario que se sepa que, bueno, ahora somos una población parcialmente vacunada. Si bien es cierto, si bien es cierto que ya estamos menos de exentos a morir, no estamos exentos a enfermarnos. Y si usted tiene síntomas respiratorios de cualquier índole, hasta que sepamos qué tipo de virus es necesario que la persona que presenta síntomas respiratorios cuide a las demás colocándose una mascarilla, ¿sí? Es decir, si yo tengo síntomas de tipo gripal, dolor de garganta, dolor en los ojos, o me comienza a doler la nariz, o comienzo a moquear,
dolor de cabeza, inmediatamente me voy a colocar una mascarilla. No, no, no es nada más que para proteger al resto, ¿sí? Hasta hacerme una prueba y autoaislarme. Eso sería lo adecuado. Es una cultura que tiene, por ejemplo, mucho Japón y los países asiáticos, ¿sí? De no retirarse la mascarilla. Mientras se tengan esos síntomas respiratorios, cuidemos al resto de la gente. Ahora, si vamos a un lugar aglomerado y sabemos que es otoño, invierno y que están circulando virus respiratorios como todos los años, y es un lugar aglomerado y es un paciente o una persona vulnerable, que es decir, más de 80 años, diabético, que tiene problemas pulmonares, también la mascarilla es una opción para proteger a ese paciente, ¿sí? Perfecto. Mientras más opciones tengamos y sumemos, más protegeremos. Si estamos ya en la época de conciertos y de estadios, como estoy viendo, partidos de fútbol, ¿no es cierto? Reuniones familiares, etcétera, congresos, etcétera. Y sabemos que hay personas que tosen al lado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Colocarnos una mascarilla, porque aparte de la vacunación, la mascarilla sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevención de infecciones respiratorias. Listo, doctora. Entonces, ¿hasta cuándo está dentro del plazo para decir está en el proceso de vacunación óptima, en las fechas óptimas? Ya sabemos que empezó un poquito tarde, pero a veces siguen vacunando contra influenza hasta marzo del siguiente año, o sea, cuando ya al vacunado ya se infectó de la enfermedad. Sí, la vacunación contra influenza es anual en nuestro país, incluso puede ser considerada semestral, porque somos un país endémico de influenza, ¿sí? Y es Perfecto. una vacuna especial porque es la vacuna del hemisferio sur, la que nosotros nos colocamos. Entonces, el Ministerio de Salud ya empezó este octubre con la vacuna. Esperemos que todos ustedes se vacunen. En el caso de la influenza, también la tenemos de forma privada a la vacuna, ¿sí? Perfecto. No hay excusas para no Entonces, ponérsela. entonces, en el caso de la influenza no hay una sola excusa. En el caso de COVID-19 esperamos que se abra a la parte privada para poder vacunar al resto de la población. Y las dos vacunas pueden darse de manera simultánea. Ya no hay mitos, debe borrarse todos los mitos acerca de la vacunación de la COVID, porque también todavía hay personas que dicen no vacuno a mi adolescente porque para qué, ya le puse 2 dosis, no más. Claro, exactamente. No, la vacuna es anual de influenza y en nuestro país incluso puede ser semestral. Perfecto, y la de la COVID también llegó para quedarse, forma parte del cuadro obligatorio, debería ser de vacunación. Se llama vacunación universal, sí. Para todas las edades debería estar disponible y para todos los países. Listo, doctora Zambrano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación.